Y estamos conectados ahora vía Zoom con Javier Zúñiga, economista, que hay que decirlo. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Encantado de verte. Eres brujo, Javier, aparte de economista. Porque recuerdas que tú fuiste el que dijo, es decir, va a haber una reacción automática. Cuando haya signos positivos en materia política, esto se va a reflejar en primer lugar y antes que en cualquier otra parte en el dólar. Y suaca, te pasó. Sí. Es impresionante lo que ha ocurrido. Eso es evidente. El tema de incertidumbre política afecta decididamente al tema del tipo de cambio, ¿no? Yo recuerdo haber dicho lo mismo que dijo Julio Velarde, que el dólar podría estar en niveles de 3.6 o 3.7. No creo que en este momento lleguemos hasta ese nivel. Creo que llegaremos alrededor de 3.85 porque todavía persiste la incertidumbre política. Si es que hubieran, creo yo, que 2 o 3 cambios de gabinete, el tipo de cambio podría quedarse en 3.6, 3.7 en el transcurso de todo el año, todo el año. Ahora, pero y la razón la hemos conversado anteriormente, es que hay cualquier cantidad de dólares como resultado de las exportaciones. Las exportaciones peruanas el año pasado fueron 45.000 millones de dólares, este año serán alrededor de 57.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay cualquier cantidad de dólares como para que el tipo de cambio se mantenga en una situación de 3.6, 3.7 al cierre del año. Ahora, la tendencia ha sido, digamos, por la incertidumbre y la desconfianza, a comprar dólares, ¿no es cierto?, para asegurarte. El problema es que cuando el dólar bajó, es decir, hay gente que compró el dólar a 4 soles 10, 4 soles 12, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando el dólar baje a 3.7 si los signos positivos continúan? Va a perder 50 centavos por cada dólar que compró. O sea, así como hubo un momento para comprar, digamos, mirado desde el punto de vista frío, económico, así, ¿no es cierto?, brutal, crudo, este es el momento para vender. ¿O no? Evidentemente, pero eso es caer en lo que se denomina, ¿no?, las opciones especulativas del tipo de cambio. Pero yo prefiero pensar que con un tipo de cambio bajo de 3.6, 3.7, ¿no?, el precio de los alimentos empiezan a bajar lentamente, el precio del combustible también, el precio de la luz también, y la inflación regresa a los niveles de siempre, que es alrededor del 2%. La inflación es el peor impuesto para los más pobres. Por lo tanto, si el tipo de cambio baja, nos vamos a ver que casi inmediatamente el precio del pan, el precio del pollo, el precio de la luz, el precio del petróleo, el combustible, tendrán que bajar, y tendrán que bajar por el efecto del tipo de cambio. El tipo de cambio va a dar mucha tranquilidad, y por otro lado también va a dar la tranquilidad este gabinete de la posibilidad de traer inversiones. Ya hemos conversado anteriormente contigo, Nicolás, que el año pasado solamente llegaron 982 millones de dólares de inversión extranjera directa. Este año llegarán 4.000, pero este país necesita para vivir 9.000 millones de dólares. Si es que no estamos en una situación de tranquilidad, no riesgo, entonces, ¿qué inversionistas van a venir a trabajar al Perú? Y los necesitamos porque esos recursos generan empleo inmediatamente. Claro, pero esto hemos estado conversando a lo largo de la mañana sobre cómo lograr este clima de confianza, ¿no es cierto? Y esto es una responsabilidad compartida. Ahora, el gobierno ha dado señales positivas con los cambios, ¿no?, que al señor Vladimir Cerrón no le han gustado nada. Él dice que este es un gabinete de centro-derecha, no sé de dónde ha sacado eso, pero en fin, porque él se toma a sí mismo como el referente de lo correcto, pero bueno, cada uno con su, ¿no?, con sus convicciones. Pero también es importante, así como ha habido gestos por el lado del presidente,
que haya gestos de quienes todavía no se sacan de la cabeza la vacancia, porque cuando, ¿no es cierto?, viene un inversionista y habla con un empresario o con un consultor, entre comillas, y el consultor le dice, no, acá de repente hay vacancia, están juntando votos. Entonces, eso es un factor de inestabilidad. O sea, eso te crea también un nivel de desconfianza en el país, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que buscar es la tranquilidad. Tenemos que ya calmarnos, ¿no? Y buscar la tranquilidad, porque si no hay tranquilidad, la economía se va a desestabilizar. Ya hemos conversado anteriormente la necesidad que el sector empresarial trabaje de manera conjunta con el Ejecutivo. A mí me da la impresión que la señora primera ministra es una persona con la cual se puede dialogar, se puede conversar. En la visita a los Estados Unidos solamente vimos al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, a los representantes de la Cámara de Comercio Americana, que era obvio, y a un empresario más. Pero yo creo que ha llegado el momento de darle tranquilidad. Si el tipo de cambio empieza a llegar a niveles casi normales, digo yo, 3.8, 3.85, el siguiente paso es la tranquilidad, la relación de los empresarios con el gobierno, porque de esa manera podemos darle, ¿no?, la estabilidad económica necesaria para que la economía empiece a crecer nuevamente. Los resultados de crecimiento de este año no son reales porque es el resultado del rebote estadístico. El resultado de crecimiento se va a ver recién el próximo año. Claro, porque y si es que no se juntan los empresarios con el Ejecutivo, no poco podemos hacer. Claro, porque, es decir, las cifras ahora son engañosas porque el año pasado en todo el mundo hubo una profunda caída, ¿no es cierto? Entonces, el regresar a la normalidad no es necesariamente crecimiento, ¿no? O sea, te has recuperado, pero recién, como tú dices, lo vamos a ver el próximo año. Ahora, ¿qué debería ocurrir desde tu punto de vista, Javier? O sea, ¿qué falta hacer? Porque ya el gobierno ha hecho gestos, o sea, tendría que hacer más gestos el gobierno. ¿En qué sentido, en qué dirección? O sea, ¿de quién depende esto, no? Yo creo que podría analizarse, ¿no?, el probable retiro de 2 o 3 ministros. No, yo creo también que el sector empresarial tiene que trabajar sí o sí, no, con el Ejecutivo, que el Ejecutivo y el Legislativo yo creo que ya deberían de dejarse de estar en una situación, ¿no?, de diferencia y ponerse a trabajar, ¿no? La economía sufre demasiado con la inestabilidad política. Hemos conversado muchas veces que existen 3 reglas de oro para invertir. Uno es la estabilidad política, que no hay. 2, un poder judicial, ¿no?, que sea justo, que creo que a veces no lo hay. Y 3, no me cambies las reglas de juego. La aseveración de la primera ministra acerca de que el tema de la Asamblea Constituyente es un tema que no está en prioridad, es muy, muy importante para que el inversionista extranjero pueda regresar al Perú. Repito, este año solamente hay 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa y este país necesita alrededor de 9.000 promedio. Ha habido años en donde han llegado 22.000 millones de dólares. Por lo tanto, no hay que abrir las puertas para que la inversión extranjera pueda regresar al país, y para ello se requiere, no, la unión, el trabajo del Ejecutivo, no, con el sector empresarial y del Ejecutivo con el Legislativo. Yo creo que dejémonos un momento del tema de la vacancia y pongámonos a trabajar, porque la economía necesita tranquilidad y no la hay. Claro, eso precisamente por eso Standard & Poor's ha dicho, mira, literalmente dice, ¿ya?, un entorno político fragmentado y un legado social difícil de la pandemia podían dañar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de Perú y empeorar sus métricas de deudas, señaló Standard & Poor's. Es decir,
todavía es decir, es que todavía no nos jalan, ¿no? O sea, si estuviéramos en un examen, ¿no es cierto? Nos están llamando la atención, digamos, ¿no? Gracias a Dios, Standard & Poor's no nos ha bajado de escalón como lo ha hecho Moody's y solamente ha pasado de una situación estable a negativa. Es como haber pasado de 14 a 13,5, pero no nos ha bajado de escalón. Si nos bajara de escalón, me preocupa más la calificación de Fitch. Son 3 las clasificadoras de riesgo mundial. Moody ya no bajó de escalón. Standard & Poor's, que es muy dura, nos ha dejado prácticamente en la misma situación. No, espero que Fitch también actúe en la misma situación de pasar de estable a negativa, pero que no nos baje de escalón. El bajarnos de escalón significa que se incrementa el financiamiento externo, por lo tanto los créditos se hacen más caros para el Perú. Ojalá que eso no ocurra. Y para que eso no ocurra, no tiene que el Ejecutivo trabajar con los empresarios, tiene que el Ejecutivo y el Legislativo ya trabajar. Yo creo que el seguir pensando en la vacancia afecta decididamente al desenvolvimiento de la economía. Y si es que afecta a la economía, no habrá trabajo, el tipo de cambio volverá a subir, la inflación volverá a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay un tema que es innegable, ¿no? Que parte de la campaña de Perú Libre fue la difusión del reclamo de una asamblea constituyente. Exitosa. ¿No? Y aunque yo creo que sería absolutamente arbitrario decir que ¿no es cierto? Los más de 8 millones de personas que votaron por el profesor Castillo votaron por una asamblea constituyente. La gente votó tú lo sentías cuando abrías los teléfonos, ¿no? La gente estaba cansada de los políticos tradicionales, estaba molesta por la situación, la gente quiere cambios. Ahora, hay que procesar estos cambios, Javier. Y el problema es cuál es el mecanismo que vamos a utilizar, ¿no? Hemos estado hablando hace unos minutos con Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad de Industrias, sobre el papel que podría cumplir en este contexto el Acuerdo Nacional, ¿no? Que es una institución donde participan prácticamente todos los sectores de la sociedad peruana, ¿no? Y él lo resumió muy bien el nivel de representación que tiene, pero algún espacio hay que encontrar para canalizar esta discusión, incluso más allá del Parlamento, ¿no? Es evidente que el pedido de 8 millones de habitantes para cambiar la Asamblea Constituyente está vigente, pero también es cierto que esa asamblea permitió el crecimiento permanente de la economía peruana. Ciertamente hay que cambiar algunos aspectos, hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que llevarle el corazón social, ¿no? a la Constitución del Perú, pero son temas que hay que cambiar. Me parece una buena idea del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que a través del Acuerdo Nacional, pero es el Congreso al quien le corresponde hacer los cambios. Si van a seguir en una situación de permanente pelea y divergencia con el Ejecutivo, nunca va a haber cambios. Y es allí en donde deberían de empezar a hacer los cambios para que la población sienta por lo menos que la Constitución está variando. Si no se producen esas variaciones, lógicamente hay un grupo de peruanos que estará disconforme con el tema, ¿no? De la Constitución desde el ámbito o del periodo económico. Claro, lo que a mí me resulta perturbador, Javier, es que se está hablando por un lado y están recogiendo firmas para que no haya asamblea constituyente, que tienen, dicho sea paso, cerca de 1.300.000 firmas, me han contado el día de ayer, y por el otro lado están recogiendo firmas para que se haga un referéndum para una asamblea constituyente. Pero lo que no se está discutiendo es qué diablos es lo que se quiere cambiar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debería ser el centro del debate? Es decir, quiero cambiar la vacancia, el tema de la cuestión de confianza, el capítulo económico, los contratos de ley, es decir, ¿qué es lo que se quiere cambiar exactamente? El rol del Estado en la economía,
el reconocimiento no de derechos de la salud y la educación. O sea, ¿por qué no se puede ordenar eso y en ese contexto ver cuál es el procedimiento para producir los cambios que se requieran o no? Porque tú para hacer ese tipo de cambios necesitas un gran consenso nacional, ¿no? Eso es evidente, pero la idea es ponerse de acuerdo en qué es lo que quieres cambiar y hacerlo. Pero la discusión en el Congreso es, creo que, de divergencia permanente. Yo hasta ahora no veo, y creo que solamente el economista o el congresista Anderson, el único que ya habla de que la vacancia no es el camino, ¿no? Y si ese no es el camino, entonces el camino es la variación de la Constitución dentro del tema de acuerdo nacional. Pongámonos de acuerdo entre los peruanos, por favor, porque si no la economía va a sufrir, sí. Y al sufrir la economía no va a haber empleo. Javier, me piden si podrías explicar rápidamente por qué es tan importante lo de estas calificadoras de riesgo, ¿no es cierto? Lo de Fitch Ratings y Standard & Poor's, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? Son tres las clasificadoras de riesgo más importantes del mundo. La primera es Moody's, la segunda es Standard & Poor's y la tercera es Fitch. Son organizaciones que se dedican a calificar a los países y calificar, ¿no?, el riesgo de las grandes empresas internacionales, ¿no? La calificación va desde A hasta deficiente. No, si es que eres un A, quiere decir que no tienes ningún riesgo y lógicamente el costo de levantar dinero es bajísimo, pero si eres deficiente el costo de levantar dinero es altísimo. Por ejemplo, un país como Venezuela y Argentina están en situación de economía deficiente, por lo tanto, si van a salir a levantar $1.000 millones, le va a costar pues 7-8%. En el caso peruano, si va a levantar $1.000 millones, le va a costar 2-3%. Claro, pero en el caso de Estados Unidos, si levanta $1.000 millones, va a costar 1%. Claro, por nosotros lo tanto, somos B más, ¿no es cierto? Nosotros estamos bien calificados pese a todo, ¿no? Nosotros estamos bien calificados, nosotros estamos, o sea, en el mundo en el mundo latinoamericano, primero está Chile y después está Perú, después está Colombia, después está México. O sea, Perú mantiene, a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, todavía mantiene una calificación de riesgo interesante. Moody ha bajado de A a un nivel de B, un escalón. Standard & Poor's está en nivel de B, no ha bajado escalón, pero lo ha pasado de situación estable a negativa. Y falta Fitch, ¿no?, que diga cuál podría ser la calificación. Bueno, todas las circunstancias, estamos todavía en un nivel de clasificación adecuada. El ministro de Economía está haciendo un buen papel, no lo está haciendo mal. Sí, Javier, te pierdo, te perdí, Javier, te perdí. En Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y nos tuvimos un pequeño inconveniente con la comunicación con Javier Zúñiga, economista. Javier, tú nos estabas diciendo que crees que la performance de Pedro Franque, digamos, es la conveniente. Digamos, estamos en un gobierno de izquierda, de eso no hay duda, ¿no es cierto? Pero es decir, es el comportamiento de un ministro de Economía razonable, realista, ¿no es cierto? Práctico. A mí me parece que sí. La verdad es que no me interesa de cuál es su camino político. Lo que me importa es que
está haciendo las cosas bien, es consciente con el tema del déficit fiscal, por ejemplo. Eso significa que no va a gastar por gastar. Es un profesor de economía. Los profesores de economía casi no nos equivocamos, sería el colmo que nos equivocáramos. Y está bien que se haya ratificado al presidente del Banco Central. Los 3 directores que han puesto son profesores de economía de 2 reputadas instituciones académicas. Por lo tanto, yo creo que está haciendo las cosas bien, ¿no? El tema de estabilidad política no le corresponde al ministro Franque, le corresponde al Ejecutivo, pero también le corresponde a los ciudadanos comunes y corrientes. Los empresarios, creo que fuera de Ricardo Márquez no veo a más empresarios tratando de buscar no concordancias con el Ejecutivo. Por lo tanto, yo creería que el empresario tiene que trabajar con el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que trabajar con el Legislativo. Yo creo que el tema de la vacancia, ¿por qué no pisamos la pelota un rato y descansamos? No en términos futbolísticos, y nos dedicamos a ver qué hacemos con la economía. La economía tiene que recuperarse y tiene que recuperarse de una situación catastrófica, menos 11.1% el crecimiento negativo más bajo del mundo. Por lo tanto, yo creo que hay mucho por hacer y yo lamento que en la reunión de los Estados Unidos fueran solamente 2 empresarios peruanos. El resto está mirando la televisión o esperando qué pasa. Y si seguimos esperando qué pasa, el inversionista extranjero no va a venir. Y si no viene el inversionista extranjero, ¿cómo vamos a tener recursos para vivir? Por lo tanto, por favor, Nicolás, por intermedio tuyo, pidamos tranquilidad. La idea de Ricardo Márquez del Acuerdo Nacional me parece adecuada. No, el camino no es cambiar la Constitución, sino algunas partes de ella, y de esa manera trabajar de manera conjunta. Peleándonos no vamos a ir a ningún lado, al contrario, la señal hacia afuera es pésima. El inversionista no va a venir al Perú de ninguna manera, en un país que se pelea permanentemente, ¿no? Ojalá que tu mensaje sea escuchado, Javier.